Sean todos bienvenidos, que Dios me los bendiga, que bueno tenerles en casa. Que el Señor les bendiga, les guíe y les ayude. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel? Quien necesite Biblia, tenemos Biblias allá arriba, pueden tomarlas. El costo por renta es de 480, pero hoy es gratis, entonces adelante, quien necesite, adelante, ¿vale? Allá hay Biblias. Aquí tengo yo otra por si necesitan también. Primero de Samuel, capítulo 18, y vamos a ver del capítulo 18 al capítulo 31 aproximadamente hoy, en los próximos 40 minutos, o esa es mi idea. Voy a aventarme un poquito más de 10 capítulos, no vamos a leer todos, pero vamos a ver un bosquejo general de lo que Dios está haciendo aquí en la vida de Samuel y de la vida de Saúl. ¿Están conmigo? Primero de Samuel, capítulo 18, y vamos a empezar a leer desde el versículo 6, por favor. Si lo tienes y si puedes, ponle pie. Vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios con toda reverencia. Yo leo el 6, ustedes me ayudan a leer el 7, ¿les parece? Dice así: y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Sin miedo, hermanos. David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y aconteció que llegando el tiempo, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Saúl se dijo: le daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: hablen en secreto a David y díganle: el rey se deleita en ti, todos sus siervos te aman. Ahora pues sé yerno del rey. Así los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: así diráis a David: el rey no desea dote alguna, sino siempre juicios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl empezaba a hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y subió con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey, a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dijo a su hija Mical, su mujer:
Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre temido. juntos, y salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salía, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Déjenme orar. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu amor, Señor. Estamos con reverencia delante de ti, Señor, y delante de tu palabra, Señor. Porque así como los profetas lo hacían, Señor, estamos anhelantes de escucharte por medio de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar, y no solo escuchar, sino obedecer, Señor, lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayuda a tu pueblo sediento de ti, Señor, a escuchar, Señor, con entendimiento, a leer con entendimiento y a vivir con entendimiento. Te suplico, Padre, unjas el púlpito, Señor, y unjas mi vida para poder hablar solamente lo que tú quieres que yo hable, Padre. Cierra mi boca con aquellas cosas que no tengo que hablar, mi Dios. Confío en ti. Y que tu Santo Espíritu enseñe todo lo que yo no puedo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Este es un texto bastante, bueno, más o menos largo. Voy a hacer hoy una pequeña dinámica. Ya no encuentro lo que estaba buscando. ¿Alguien lo tiene? Aquí está, hermano. No eran los lentes, hermano. Dios mío. La cabeza porque la traigo puesta, pero... el texto que vamos a ver hoy es bien interesante. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, los que estuvieron con nosotros? Vimos a David haciendo que matando a Goliat, derrotando a Goliat, y veíamos que Dios está interesado, si es para su gloria, en derrotar a muchos de nuestros enemigos, siempre y cuando nosotros estemos confiando en Él. Este es el contexto de lo que venimos hablando. Ahora, Saúl, para los que no estaban con nosotros, voy a hacer rápidamente un breve resumen. A lo largo del libro de Samuel hemos visto que el pueblo pedía rey. Dios les concede rey y les dice, bueno, no es bajo mi protección, bajo mi tutela, pero tengan a su rey, y ese rey es Saúl. Vemos a Saúl bien interesante porque era un hombre capaz, guapo, alto, fortachón, totalmente un porte militar, pero que su corazón estaba totalmente lejos del Señor. Saúl desobedece a Dios y Dios lo desecha como su rey y le dice, ya no vas a ser más el rey de mi pueblo, ya prácticamente no te quiero porque eres un desobediente delante de mí. A partir de ahí vemos sucesos muy tristes en la vida de Saúl, y el día de hoy vamos a ver prácticamente los siguientes 15 capítulos desmenuzados en algunas porciones, porque quiero que veamos algunas características de una vida sin Dios. Características de una vida sin Dios. Y tengo aquí unas imágenes solamente a manera de ilustración. Bueno, este es el título de mi predicación. Cuando andamos sin Dios, se nota. Cuando andamos sin Dios, se nota. Cuando tú andas sin Dios, es notorio. Y yo creo que si tú conoces a gente que primero anduvo con Dios y después se alejó de Dios, híjole, esto es un calvario terrible, porque es notorio cuando alguien no ama a Dios y cuando alguien no teme a Dios, y es notorio cuando alguien ni siquiera, por ejemplo, entre nosotros los creyentes, y ahorita voy a citar esto, pero cuando no oramos o no leemos es notorio. ¿Sabías eso? Se te nota, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos lo notan. Bueno, ¿alguien conoce a este personaje? Perdón, ¿sí les dejo ver a los que están acá? Discúlpenme. Diego Maradona, sí lo conocen, ¿verdad? Un futbolista. Ahora, a manera de ilustración nada más, quiero mostrarte un par de imágenes.
¿Quién sería él? Maradona. Ahora, ¿cuál es la diferencia, aparte de sus kilos corporales y sus kilos de cocaína también? Porque ahí anda medio pacheco. La diferencia es, en una es un atleta, es un deportista que está constantemente haciendo ejercicio, y en otra es un hombre totalmente retirado, que prácticamente dejó su vida. Y a lo que yo quiero ilustrar de hoy es, hay una diferencia. Una diferencia cuando este hombre estaba en constante ejercicio y cuando este hombre decide desechar el ejercicio, retirarse y adentrarse a una vida que no conviene. ¿Se acuerdan de este personaje? Famosísimo, ¿no? En la película de Mi Pobre Angelito, de Macaulay Culkin. Y tristemente fue un niño saltó a la fama de muy pequeño, pero su vida fue bastante triste y difícil. Es este mismo niño, pero ya joven. Estaba leyendo que se está recuperando porque tuvo prácticamente cerca de 10 años hundido en las drogas y el alcohol. Una diferencia entre esta cara inocente y entre esta cara. Tengo otra, me dijo mi esposa, no sé cómo se llame. Esta mujer. Bien interesante porque es actriz o es cantante. Modelo, fíjense. Mi esposa me lo dijo. Solamente me contó un poquito su vida. La misma mujer en las drogas y en el alcohol. Es la misma, ¿eh? Por último, ¿alguien reconoce a este hombre? Sí. Para aquellos que no lo conocen, es Control Machete, un rapero mexicano muy famoso. Y ahora, las imágenes que te mostré anteriormente es una ilustración de una vida sin Dios y una vida con Dios. No quiere decir que estos hombres sean cristianos o mujeres cristianas. Quiere decir que cuando dejas de hacer lo que es correcto se nota. Pero este ejemplo es distinto. Este hombre, Control Machete, muy famoso, por ahí de los 90s, entendió de qué se trataba la vida, y bueno, Dios lo restauró y ahora es pastor de una iglesia como de unas 3,000 personas en la Ciudad de México. Igual de famoso, Fermín Cuarto se hace llamar ahora. Bueno, ahí también se hacía llamar Fermín Cuarto, pero estaba en un grupo con Control Machete. Sencillas y pequeñas ilustraciones que quería mostrarte. Gracias por la luz. Vimos ahorita en las imágenes un antes y un después. En 1 de Samuel vemos a Saúl al inicio de su reinado y vemos a un hombre que quiere trabajar y que quiere hacer las cosas bien y que se está esforzando por hacer las cosas bien, un hombre bien parecido. Y ahora quiero que veamos desde aquí en el capítulo 18, donde está la mayoría de sus características, un par de características de un hombre que se ha alejado de Dios. Amados hermanos, hoy quiero enseñarte que tú y yo estamos expuestos a alejarnos de Dios. Y tú y yo estamos expuestos a ser como estas personas o aún peor. Tú y yo estamos expuestos a hacer y decir lo que vamos a ver ahorita en 1 de Samuel, cuando no tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Y quizás tú has experimentado ya esto. Quizás tú has experimentado un alejamiento de Dios y no me dejarás mentir que se siente que estás frío, no te sientes cómodo, te sientes incómodo en la iglesia, te sientes incómodo entre los creyentes, te sientes incómodo en la misma presencia de Dios. No sale, no fluye, no es igual tu vida. Todo te sale mal. Hoy quiero que veamos, déjame las cuento, 7 características, al menos 7 características de la vida de Saúl que reflejan cuando no estuvo con Dios y cuando Dios no estuvo con él. Una de ellas, pues ya la vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas cuando Goliat sale y habla a los israelitas? ¿Qué hacían los israelitas, incluidos Saúl?
De manera de introducción, no está dentro de mis puntos, perdón, pero alguien que no anda con Dios es alguien temeroso, es alguien que le teme al mundo más allá de temerle a Dios y de confiar en Dios. Vemos un contraste bien grande entre Saúl, que era el rey, que había visto las maravillas de Dios, y David, que David no había visto todavía maravillas de Dios, a grandes rasgos. Pero David llega y le dice al filisteo: tú vienes contra mí con tu espada, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y vemos a David confiando en Dios y le dice: mira, tú mides 3 metros, pero no me importa, porque yo confío en un Dios que es mucho más grande que tú. Y vemos el desarrollo de esta historia y vemos a David matando al filisteo, y vemos que contagia esta fe a todo el pueblo de Israel, a todo el ejército de Israel, y todos van contra el ejército de los filisteos. Sin embargo, vemos a un Saúl que teme. Y una de las características, no está dentro de mis 7, vuelvo a decir, pero una de las características que nos hace ver que estamos lejos de Dios es cuando tememos más al mundo, cuando tememos más a lo que nos digan los otros, cuando tememos más a la aprobación de la gente que a la aprobación de Dios a nuestra vida. A partir del capítulo 18 hasta el capítulo 31, donde vemos la muerte de Saúl, que es una muerte trágica, vamos a ver un montón de distintivos de alguien que no anduvo con Dios. Primero de Samuel 16:14, si me quieres acompañar ahí, este es un versículo clave donde vamos a ver la razón de por qué Saúl estaba así. Saúl había hecho lo que le desagradaba a Dios, había desobedecido a Dios, y versículo 14, ahí en el capítulo 16, da una declaración bien importante y dice: el Espíritu del Señor, ¿qué pasó? Se apartó de Saúl, y un espíritu de parte del Señor, un espíritu malo, perdón, de parte del Señor, ¿qué hacía? Lo atormentaba. Vamos a ver aquí 2 cosas. Número 1, Saúl decide apartarse de Dios porque desobedece a Dios, y en consecuencia de eso, Dios se aparta de Saúl. Y no solo eso, vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía de las personas. Si tú eres creyente, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya mora en ti, pero aún a pesar de eso podemos entristecer y apagar al Espíritu Santo. Pero vemos en la vida de Saúl que decidió desobedecer a Dios, decidió desechar a Dios, y entonces Dios, como dice en Romanos capítulo 1 al capítulo 3, los dejó hacer lo que ellos querían, y le dijo a Saúl: si tú no me quieres, está bien, entonces te dejo. Y a partir de ahí vamos a ver una serie de sucesos tan crueles en la vida de Saúl. De verdad, es una manera tan cruel de vivir y tan cruel de morir. Y yo, amados hermanos, esta mañana anhelo que tú no pases por eso. Y si estás pasando por eso, al finalizar quiero darte una esperanza de que en Cristo siempre hay perdón. Pero todos estamos expuestos a pasar por un momento de estar fríos espiritualmente, de alejarnos espiritualmente. Quizás tú dices: bueno, ¿cómo yo lo voy a ver? ¿Cuáles son esas características? Déjame darte algunas aquí en el libro de Samuel capítulo 18. Decía Martín Lutero, y cito literalmente: cuando no oro un día, Dios lo sabe. Cuando no oro 2 días, el diablo lo sabe. Pero cuando no oro 3 días, mis vecinos lo notan. Amados hermanos, es notorio cuando tú no estás con Dios. Es notorio cuando tú has dejado a Dios de lado. Es notorio cuando ni siquiera tú lees y oras. Y como te lo decía hace ratito, los que más lo notan son tus prójimos más cercanos. Te ven irritable, ya no te soportan, ya no te quieren correr de la casa, tu esposa ya no te soporta. No lo digo por experiencia, me lo han contado. ¿Vale? Gracias a Dios no está mi esposa. Es que a mí sí me ha pasado con ella, a veces ya no la quiero. Señor, por favor, pero al parque un rato. Llévatela al parque, que ahí saque todo lo que... Estar lejos de Dios es notorio, hermanos. Como lo decía hace un momento, nos enfriamos, dejamos de orar, de leer, y nuestros pecados más ocultos comienzan a florecer de nuevo. Nuestro verdadero yo comienza a hacerse presente una vez más. Hay una frase que es una frase muy peligrosa, y a veces la escucho entre los cristianos y dicen: tienes que sacar la mejor versión de ti mismo. ¿Has escuchado eso? Sí. Ay, amados hermanos, eso es algo diabólico. ¿Sabes cuál es la mejor versión de nosotros mismos? Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Imagínate sacar la mejor versión de tu corazón engañoso y perverso.
No podemos hacer eso. Debemos hacer lo que Juan dice, Juan el Bautista, que decía: yo necesito menguar y Cristo necesita crecer. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos enfriamos, comienza a hacerse contrario otra vez. Nuestro verdadero yo, nuestros pecados ocultos, con aquellos contra los que luchábamos cuando estamos bien con Dios, otra vez vuelven a florecer. La mejor versión de ti mismo otra vez vuelve a florecer. Y aquello que ya habías vencido, otra vez empiezas a batallar con él. Otra vez, vamos a ver una serie de características a partir del versículo 6. Dice así: y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, estamos inmediatamente, David ya mató a Goliat, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey. ¿Quién? Hay que notar bien esto: al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Ahora, fíjate lo que decía. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta? Sino el reino. Punto número 1, amados hermanos: el que está lejos de Dios padece de esquizofrenia espiritual. El que está lejos de Dios padece de esquizofrenia espiritual. Dice los artículos científicos que uno de los síntomas de la esquizofrenia es delirios de persecución y ver cosas donde no existen. No sé si alguna vez te ha pasado eso. En los tiempos actuales, la esquizofrenia y la ansiedad es otro de los síntomas más grandes de la esquizofrenia, están a la orden del día. Otra vez, la esquizofrenia es una enfermedad mental la cual hace que una persona vea cosas donde no las hay. Y hay delirios de persecución en la sintomatología del esquizofrénico. Según versículo 6, y aconteció que cuando regresaban, al volver de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando. Ya salió el primer atropellado. Interesante, amados hermanos. Llega Saúl y David después de matar a Goliat, y las camisas de David son las que se estaban vendiendo más. Los peluches con la cara de David son los que se estaban vendiendo más. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque ¿a quién fueron a recibir las mujeres? Versículo 6, cantando y danzando al encuentro ¿de quién? Del rey Saúl. Iban a recibir al rey Saúl. Esa era la situación. No iban a recibir a David, iban a recibir a Saúl, porque las mujeres entendían quién era su rey todavía. Ahora, dijeron algo bien interesante, versículo 7. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado ¿a quién? A sus miles, y David ¿a quién? Ahora, es bien interesante, amados hermanos, y aquí está el porqué, creo, de la esquizofrenia espiritual. Muchas veces, empezando por la vida de Saúl, cree cosas donde no las hay. ¿Quién mató a Goliat? David. ¿Quién fue el que inició la guerra contra los filisteos después de matar a Goliat? David. David fue el que los mató. Ahora, ¿cuánta verdad hay en este canto de las mujeres? Hay mucha verdad. Porque realmente Saúl Saúl ni siquiera había matado a nadie. Saúl no había matado a nadie, pero son condescendientes las mujeres y los cantos de las mujeres con ellas, porque le dice: pues tú mataste a tus miles, y David mató ¿a quiénes? A sus 10,000. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Se enfureció, pues este dicho le desagradó. Amados hermanos, habemos cristianos que cuando estamos lejos de Dios también padecemos este mal. La esquizofrenia espiritual se apodera de nosotros. Y déjame te digo algunos ejemplos de cómo. ¿No te ha pasado que piensas que las predicaciones son para ti? Es que, ¿qué le dijeron al pastor? Que eso es para mí. Y empezamos a sentir delirios de persecución, porque sabes que estás mal, porque sabes que estás en pecado, porque sabes que estás haciendo las cosas mal, y todo lo que hablan, porque Dios usa todo lo que hablan, tú dices: es que me lo están diciendo a mí, es que me están acusando, es que me están juzgando.
Saúl, entendió esto y padeció de la esquizofrenia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo había dejado y porque él había dejado a Dios. Y esta es una de las primeras características de alguien que se aleja de Dios. Piensa y tiene delirios de persecución espirituales. Así como David pensó, y fíjate el versículo 8, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Por qué me hacen menos? Envidia. Y fíjate, la última pregunta es lo interesante. ¿Y qué más le falta sino qué? ¿Qué temía Saúl que le quitaran? Esquizofrenia espiritual. Es que me van a quitar el reino. Muchos de nosotros, amados hermanos, pasamos por lo mismo. Un cristiano esquizofrénico es aquel que ve cosas donde no las hay, que piensa cosas donde no las hay, que asegura cosas cuando no han pasado. Ciertamente el rey Saúl sentía que la gente le perseguía y que quería quitarle algo. Y si somos honestos, como les dije hace un momento, las mujeres lo que cantaban era verdad. Saúl, vemos desde el capítulo anterior, vemos a un Saúl temeroso, vemos a un Saúl que no hace nada, vemos a un Saúl que no hace lo correcto, y vemos a un David que en el nombre de Cristo está haciendo lo correcto. Esta es la diferencia. Muchos de nosotros, de nuevo lo digo, somos cristianos esquizofrénicos. Cristianos que creemos que vemos cosas, que le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo, que pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando realmente no estamos haciendo lo correcto. Siguiente versículo. Versículo 9. De aquel día en adelante, Saúl vio a David como o lo miró con recelo, dice la Biblia de las Américas. Y este es mi segundo punto. El que está lejos de Dios tiene celos y envidia. ¿Sabías que los celos y la envidia no son de Dios? El que está lejos de Dios tiene celos y envidia. Déjame te lo ilustro con una pequeña historia. Había una vez la envidia y la avaricia. Un día el rey llamó a ambas y les dijo: les voy a dar a escoger lo que ustedes me pidan. Escucha bien, esto es bien interesante. Pero la única condición es que de lo que me pidan le voy a dar al otro el doble. Después de pensarlo algunos días, la envidia fue al rey y le pidió que la dejara ciega de un ojo. Así la avaricia la dejaría ciega de los dos ojos. Esto hace la envidia. Otra vez, dos personajes, la avaricia y la envidia. Y el rey les dice: mira, te voy a conceder lo que tú quieras, solamente entiende que al otro le voy a dar lo doble de lo que tú escojas. Y lo que escogió una de ellas fue que le sacara un ojo. ¿Para qué? Para que a la otra persona o al otro personaje le sacara los ojos. Amados hermanos, así somos muchas veces. O así son aquellos que están lejos de Dios. Envidiosos y celosos. Una de las características para que tú digas: ¿cómo sé que yo estoy lejos de Dios? Es si tú eres una persona celosa y envidiosa. ¿Algún celoso y envidioso por aquí? Amén, gracias a Dios, porque nadie levantó las manos. Versículo 9. Desde aquel día Saúl miró a David con recelo. David estaba haciendo una bendición a la vida de Saúl. Pero ¿qué hizo Saúl? Le tuvo envidia. Y una de las características cuando sabemos que nos hemos alejado de Dios y que Dios se ha alejado de nosotros, es que nosotros empezamos a ver al otro como contrincante y no como nuestro hermano. Filipenses capítulo 2, acompáñame, Filipenses capítulo 2. Esta es la actitud de un creyente y esta es la actitud que nosotros tendríamos que tener. Capítulo 2, versículo 3, por favor, ¿están ahí conmigo? Dice así: no hagan nada, ¿por qué? Por egoísmo o por vanagloria. No lo hagas para ti, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que tú.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amados hermanos, esto es todo lo contrario a la envidia. Y el rey Saúl tristemente comenzó con envidia. Muchas veces nosotros también tenemos esto. Y esta es una característica para aquellos que andamos sin Dios. Empezamos a ver al otro con envidia. Envidiamos lo que el otro tiene. Tenemos celos de que al otro le vaya bien. ¿Conoces gente que se enoja porque te va bien? ¿O porque le va bien? ¿O eres de esos? ¿Eres de esos que ve el éxito en el otro y te quejas con Dios y le dices, ¿por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Eres de los otros que ve que al otro está prosperando, que el otro le está yendo bien en su trabajo, que el otro ya se casó, o que el otro, no sé, algo? Y dices, ¿por qué al otro le va bien y por qué a mí no? Mira, una de las características de que no andas con Dios es que eres un celoso y un envidioso. Porque a Dios le desagrada eso. Porque Dios no es así. Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros. Dios nos enseña a ver al otro como mayor a mí mismo, a servir al otro como más importante que yo. Nos da coraje que al otro le vaya bien, así como a Saúl le dio coraje que lo alabaran. ¿Cómo están alabando a David? Porque si yo soy el rey, yo soy el que los he librado los últimos años, ¿por qué están alabando a David? Tristemente, en su esquizofrenia espiritual no había entendido que David estaba haciendo más cosas que él, y que David tenía mucho más fe que él en los últimos tiempos. A veces, tristemente, entre las mismas iglesias celamos a los ministerios. ¿Por qué él hace esto y yo no? ¿Por qué él tiene este ministerio y yo no? ¿Por qué él tiene este don y yo no lo tengo? Otra vez nos da coraje ver el éxito en el otro, amados hermanos, y esto no tiene que ser así. Mira, si a mi hermano le va bien, gloria a Dios. Tenemos que entender que somos un cuerpo, ¿sabías eso? Y que si a alguien le va bien, el cuerpo se alegra con esa persona, y si a alguien le va mal, no nos reímos del otro, nos dolemos con el otro. De eso se trata el cristianismo en la vida real, iglesia. No se trata solamente de leer la Biblia y de parecer espirituales, se trata de practicar lo que la Biblia dice. Pero en vez de eso somos envidiosos y celosos. En vez de eso nos quejamos con Dios y le tenemos envidia al hermano porque tiene algo que yo no tengo, porque hace algo que yo no puedo hacer, en vez de entender que Dios me hizo único para su gloria y que mis dones son únicos para servirle a Él en lo que Él quiere que yo le sirva. Si tú no tienes lo que pides, muchas veces es porque también lo estás pidiendo mal. Pero si quieres saber si te estás alejando de Dios, hermano, quizás entonces por ahí tienes celos y envidia. Y ese es un signo o un síntoma de tu alejamiento y tu enfriamiento con Dios. Versículo 10. Voy a ir un poco más rápido. Aconteció el día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. ¿Y qué hacía? Deliraba en medio de la casa. Imagínate a Saúl, el rey Saúl, delirando en medio de su casa. Mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, y Saúl tenía la lanza en la mano. Ahora, déjame te pongo un contexto. En el capítulo 16 contratan a David. David sabía tocar el arpa. Y desde que el espíritu malo se apoderó de Saúl, dicen, bueno, pues ¿con qué lo vamos a calmar? Hay que contratarle a alguien que le toque ahí unas cumbias, hay unas alabanzas. Entonces contratan a David porque David sabía tocar el arpa y es como un instrumento relajante. Entonces lo contratan y por eso David está ahí, por eso David está en la casa de Saúl. Y bien interesante porque dice que Saúl tenía la lanza en la mano, versículo 11. ¿Y Saúl qué hizo? Le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Número 3, el que está lejos de Dios llega tan bajo que desea la muerte de aquellos a los que celan. El que está lejos de Dios llega tan bajo que desea la muerte de aquellos a los que celan.
Y mira, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo nunca le he deseado la muerte o nunca he intentado matar a nadie. Pero ¿te acuerdas lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 a capítulo 7 en el Sermón del Monte? Que aquellos que se enojan contra su hermano y le dicen maldito, son acusados ¿de qué? De homicidio. Aquellos que se enojan tanto contra su hermano y le dicen maldito, y yo creo que maldito en estos tiempos es algo tranquilo, ¿no? Fato, dice la Biblia. Porque nos hemos inventado tanta palabrería. Amados hermanos, cuando estamos lejos de Dios, llegamos tan bajo que muchas veces le deseamos la muerte a aquellos a los que celamos o a aquellos que nos caen mal. Ojalá y se muera. Ojalá y le vaya tan mal que se muera. Hermanos, el cristiano no ofrece muerte sino vida, porque tiene un Dios de vida. Hay cristianos, como lo dije, que se enojan tanto con otros, que celan tanto a otros y que les desean tanto el mal a otros, que mira, solo por decir cristianos, ojalá y le vaya mal, ojalá y pase esto, ojalá y se muera, ojalá y tenga un accidente. Y tenemos problemas con alguien y le decimos, hijo del tal, por cual, y nada más las onomatopeyas. Amados hermanos, la Biblia dice que eso es asesinato. Eso es asesinato. Odiar de tal manera a alguien que le deseamos su mal. Delante de Dios tú estás asesinando a alguien y eres culpable de lo mismo que hizo Saúl, de quererle quitar la vida a alguien inocente. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos hablando a nuestros padres? ¿Cómo le hablamos a los que trabajan con nosotros? ¿Qué habla tu boca? ¿Qué dice tu boca de ti? Dice Santiago, capítulo 3, si no recuerdo mal, que no pueden salir de una fuente de agua dulce, aguas amargas. O somos o no somos. Pero muchas veces creemos que podemos maldecir, que podemos desear lo peor, que podemos asesinar a alguien con nuestras palabras y creer que seguimos siendo cristianos, creer que estamos haciendo lo correcto, cuando no es así. No conformes con desearles el mal, hacemos todo lo que está en nuestras manos para hacerles caer. ¿Conoces a gente así? Que no se conforma solamente con decirte cosas, sino que hace cosas para hacerte caer. Y mira, yo conozco a alguien que es experto en eso, y es de Satanás. ¿Y sabes qué reflejamos cuando tú y yo hacemos eso? Que somos hijos del diablo. Que nos decimos hijos de Dios, pero actuamos como hijos del diablo. Porque Satanás es el único acusador, mentiroso y el que pone trabas para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo actuamos así, actuamos como Satanás. Y somos instrumentos de Satanás para causarle mal a alguien. Pero los cristianos no tenemos que ser así. Los cristianos tenemos que ser distintos. Los cristianos tenemos que actuar y ofrecer vida por medio del evangelio e ir y decirle a la gente, mira, vas camino al infierno, pero hay esperanza. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te da una nueva oportunidad. Pero ¿sabes por qué a veces la gente no quiere venir a nuestras iglesias? Porque los cristianos a veces somos peor que los no cristianos. Por eso nuestras iglesias no se llenan muchas veces. Y no tengo temor en decir esto. Muchas veces nosotros los cristianos actuamos peor que los que no son cristianos, y por eso mucha gente dice, si eso es ser cristiano, mejor no quiero ser cristiano. Los cristianos tenemos que tener gozo, pero los cristianos estamos enojados con Dios todo el tiempo. Porque a mi vecino que es un ratero le va bien, porque a mi vecino que es tranza le va bien y a mí no. Y en vez de tener gozo en el Señor, en vez de gozarnos y deleitarnos por lo que tenemos, en vez de estar añorando aquello que no tenemos, somos unos cristianos amargados. Y con toda razón la gente va a decir, bueno, pues mejor yo no voy. El cristiano, amados hermanos, tiene que ofrecer vida por medio del evangelio y se alegra con quienes son mejores o les va mejor. Mira, yo no soy el mejor en esta iglesia.
y me alegro con aquellos que son mejores que yo. Y así tiene que ser en nuestra vida. Alégrate con aquellos que hacen mejor las cosas. No les tengas envidia, hermano. No seas un instrumento de Satanás. Versículo 13, dije que iba a ir más rápido, perdón. Por tanto, Saúl se alejó de David de su presencia. Qué interesante. Perdón, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres, y él salía y entraba al frente de la tropa. David prosperaba en todos sus caminos, porque el Señor, ¿qué? A diferencia del versículo que te enseñé al inicio, donde decía que Dios había dejado a Saúl, ¿te acuerdas? Es la diferencia. Cuando estás con Dios, Dios te prospera. Dios te prospera. David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Versículo 15. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor, pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Mi punto número 4, y no me voy a adentrar mucho en esto, pero es: el que está lejos de Dios aleja a las personas, pero el que está bien con Dios atrae personas por su bondad. ¿Conoces a gente que está tan mal que aleja a las personas que nadie quiere estar con él? Mira, yo conozco y yo he sido una de esas personas. Que soy intolerante, que estoy irritable y nadie me soporta. Nadie me quiere. Y muchas veces, así como estamos viendo aquí, es justamente lo que le pasó a Saúl. Y tristemente, en vez de cambiar o de hacer un cambio, decide alejar a las personas que más lo estaban bendiciendo. Otra vez, David, ¿qué estaba haciendo con él? ¿Te acuerdas? David estaba matándole a sus enemigos. David estaba bendiciendo sus ejércitos. David estaba siendo el centro de bendición para toda la vida de Saúl. Y Saúl, a pesar de eso, decidió alejar a David. Versículo 13 otra vez. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia. Amados hermanos, el que está lejos de Dios aleja a las personas de Dios. El texto nos enseña que Saúl alejó a David, como lo mencioné antes, lo alejó porque no lo pudo matar en ese momento. Tenía otro plan de todas maneras. Cuando estamos lejos de Dios, nos alejamos de los demás, especialmente de los cristianos. Pensamos que estamos mejor solos, pensamos que así nadie nos va a juzgar. Nos alejamos para hacer lo que queremos muchas veces. Que nadie me vea, que nadie vea lo que estoy haciendo, porque sabemos que está mal. Nos alejamos porque nuestra mente nos acusa y no queremos que otros vean lo que estamos haciendo, porque sabemos que estamos haciendo mal. Sin embargo, amados hermanos, como vemos en el texto, con David fue distinto. Fíjate la diferencia. Versículo 13, Saúl alejó a David de su presencia. Y fíjate el versículo 14 en adelante, David prosperaba en ¿qué? En todos sus caminos. ¿Por qué? Y fíjate lo que Dios le bendecía. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. Versículo 16, ¿pero qué? Todo Israel y Judá amaba a David porque sabía que estaba delante. ¿Te das cuenta la diferencia entre estas dos personas? Entre alguien que está lejos de Dios y entre alguien que está cerca de Dios. Alguien que está lejos de Dios aleja a las personas. Alguien que está cerca de Dios es amado por las personas. ¿Conoces gente así? Gente que prefieres que esté lejos de tu vida. O tristemente quizás tú eres esa persona que prefiere la gente que tú estés lejos de su vida, porque no aportas nada bueno a su vida. Ojalá y todos fuéramos como David, que la gente pueda amarnos porque ve en nosotros bondad y porque ve en nosotros que hacemos lo correcto. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a David: mira, te daré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal de que me seas hombre valiente y pelee las batallas del Señor. Pues Saúl se decía: no será mi mano contra él, sino que sea contra él la mano de los filisteos. Y mira, quiero avanzar un poco más rápido. ¿Te acuerdas anteriormente cuando David mata a Goliat? Hubo un ofrecimiento a quien matara a Goliat. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, la mano de la hija del rey. Le iba a dar a su hija y otra cosa. El reino. No iba a pagar impuestos. No iba a pagar impuestos. Gracias. Dos cosas. Saúl había ofrecido: a quien mate a Goliat, le voy a dar a mi hija. Y número 2, ya no va a pagar impuestos. ¿Qué crees que hizo Saúl? No cumplió.
Quinto punto, el que está lejos de Dios no es confiable porque no cumple su palabra. David ya había ofrecido a su hija una vez y no cumplió. Y entonces, como las cosas le están saliendo mal, vuelve a ofrecer a su hija. Esta vez se llama, o esta vez la menciona el nombre, es Merab, mi hija mayor. David le dice, ¿sabes qué? Pues no, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? David, con mucha humildad, dice esto, versículo 19, pero llegando el tiempo de que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, ¿qué pasó? Esta fue dada por mujer a Adriel, el mecolatita. Por segunda vez, Saúl no cumplió su palabra. Amados hermanos, cuando tú estás lejos de Dios, una de las características es que no eres una persona confiable, eres una persona mentirosa. No se puede confiar en ti, porque no cumples con tus responsabilidades, porque no cumples con tu palabra. Saúl llegó a ser un hombre que no cumplió su palabra. ¿Y tú y yo? No estoy. ¿Conoces gente así, iglesia? ¿Conoces gente mentirosa? ¿Conoces gente que no cumple su palabra? Y es bien interesante, pero que estaba leyendo, y ¿sabes quiénes son? En las estadísticas, ¿quiénes somos aquellos que más no cumplimos nuestra palabra? Los padres. O sea, hablando de padre y madre. Padre y madre se consideran como una de las personas menos veraces con nuestra palabra hacia nuestros hijos. Porque muchas veces le decimos, te voy a pegar si haces esto. Y nunca le das un santo catorrazo. Hace y hace y hace y hace y nunca le das. ¿Te das cuenta que eso es una mentira? Estás mintiéndole. Y entonces el hijo, pues nos juega el dedo en la boca y dice, nunca me va a hacer nada. Nomás grita, pero nunca me hace nada. Esa es mentira. O a veces le decimos, si te portas bien en la iglesia o en donde estés, te voy a comprar algo. Y bueno, ahí el chamaco pues intenta portarse lo mejor que se puede. Son niños, yo entiendo. Pero se hace la salida y mira, no le compraste nada. Eres un mentiroso. Y mira, tú puedes decir que es algo tan sencillo, pastor. Mira, nuestros hijos nos ven desde casa y si ven que somos padres mentirosos, entonces van a crecer sabiendo que la mentira es una solución. Hijo, te voy a dar esto, hijo, te voy a ayudar, hijo, te voy a escuchar. Y no lo hacemos. Mira, déjame te cuento una historia bien rápida de ayer. Yo le había prometido a mi hija que la iba a llevar al cine, pero por aras del destino le dije, ¿sabes qué? No voy a poder, este mes ya no voy a poder llevarte porque la situación económica no me es factible y tengo una buena hija. Y mi hija dijo, está bien, padre, entiendo, pero estaba preparando esta prédica y cuando me topo con este punto dije, si no la llevo, aunque mi hija entiende, y hay excepciones obviamente, estoy enseñando a mi hija que lo que yo hablo desde el púlpito no lo cumplo en la casa. Entonces quebré el cochinito de los ahorros, de las moneditas de peso y de 50, y le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Yo quiero que mi hija sepa que su papá cumple su palabra. Quizás no siempre lo voy a poder lograr en muchos sentidos, pero lo voy a intentar. Amados hermanos, cuando no estás con Dios, una de las características es de que te vuelves una persona mentirosa, que no se puede confiar en ti, que no eres confiable en lo que dices o en lo que haces, o a dónde vas, o lo que adviertes, etcétera, etcétera. Saúl ofreció 2 veces a su hija y las 2 veces la negó, y lo peor es de que no solo se la negó, sino que se la entregó a otro hombre. Las 2 veces le dijo, mira David, te voy a dar a mi hija si matas a Goliat, y Goliat va y la mata. Y después le dice, mira, te voy a dar a mi hija si te portas bien y eres mi capitán. Y lo hace, y ya después le dice, ¿sabes qué? Siempre no, ya se la dio. Una persona que está lejos de Dios no es confiable ni cumple su palabra. Amados hermanos, ¿tú eres así? ¿Tú eres así? Porque la mentira va en contra de Dios. Porque el padre de mentira es Satanás. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. 2 puntos más.
Denme 45 minutos más. El que está lejos de Dios hace cosas que Dios detesta. Acompáñenme al capítulo 28, por favor. Ahí en 1 de Samuel. Vamos a avanzar, del 18 vamos a avanzar 10 capítulos. Estos 10 capítulos, léelos en tu casa. Prácticamente se tratan de Saúl intentando matar a David. De eso se tratan estos 10 capítulos. Saúl está intentando por 10 capítulos matar a David. Y no lo logra, obviamente. Capítulo 28, versículos 3 al 7. Samuel había muerto, ya para este capítulo Samuel ya murió. Samuel es el profeta, el que unge a David como rey, el que ungió a Samuel como rey. Samuel había muerto y todo Israel, ¿qué había hecho? Lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas. Así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem. Los filisteos es otro pueblo, para aquellos que no saben, los filisteos es otro pueblo que le quiso hacer la vida imposible a Israel durante años y no pudo. Bueno, pudo una que otra vez, no siempre, pero casi siempre Israel los mataba. Otra vez los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo otra vez. Y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero fíjate qué interesante. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor ¿qué? No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 7. Les puedo decir que es Urim en otra ocasión, o si alguien quiere después del culto les platico que es Urim y Tumim. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos, fíjate, y esto es algo bajísimo: búsquenme una mujer que sea ¿qué? Adivina, ¿para qué? Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Saúl se disfrazó poniéndose ropas y fue, etcétera, etcétera. La historia es que Saúl utiliza esta adivina para invocar a Samuel, para preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Amados hermanos, cuando no andas con Dios, haces cosas que Dios detesta. Y hay un montón, pero aquí lo vemos en la vida de Samuel. Y yo sé que tú sabes lo que estás haciendo mal y qué es lo que Dios detesta, y muchas veces lo sigues haciendo. Acabamos de leer en el versículo 3 que Samuel había muerto, que le habían llorado, y que Saúl, el rey, años antes había echado a todos los adivinos y a los espiritistas, porque esto no le agrada a Dios. Por cierto, ya deja de leer el tarot, esto no le agrada a Dios, amados hermanos. ¿Qué dice mi signo el día de hoy? Y ahí estamos viendo, ¿verdad? No lees la Biblia, pero sí ves a ver qué dice Virgo, a ver qué dice Tauro. Esto es aberración contra Dios, iglesia, por favor no lo hagas. En fin, Saúl había hecho algo correcto, los había corrido, pero ahora como está sin Dios, ¿qué hace? Vuelve a consultarlos otra vez. Los consulta, porque Dios ya no estaba con él y Dios ya no le había escuchado y Dios no le había respondido. Y entonces cae tan bajo que consulta a los muertos e invoca a Samuel para saber qué hacer. Amados hermanos, el que está lejos de Dios hace cosas detestables para Dios. Y quizás tú no vayas con un brujo o con un adivino, pero quizás tú estás siendo celoso y envidioso y esto también lo detesta Dios. Quizás tú haces caras y esto también lo detesta Dios. Quizás tú eres un grosero y esto también lo detesta Dios. Quizás tú estás haciendo un montón de cosas. Tú conoces tu pecado, tú sabes lo que tú haces. Y esto también lo detesta Dios. ¿Qué estás haciendo, amado hermano, que sabes que Dios detesta y lo sigues haciendo? ¿Qué estás haciendo que sabes que Dios detesta? ¿Qué es aquello que Dios te dijo que no hicieras? O que si hicieras y te aferras a lo que tú quieres. Quizás eres un ladrón, quizás eres un mentiroso, quizás eres un adúltero o adúltera, quizás te gusta ver pornografía, quizás haces o ves cosas, microengaños ahí en el Facebook, dando like a mujeres que no son tu mujer o dando like a hombres que no son tu pareja. ¿Qué es aquello que haces que Dios detesta? Pero para ti está normal y lo sigues haciendo. Por último, amados hermanos, el que está lejos de Dios muere solo y olvidado. Capítulo 31, por favor. Y esto es lo más triste.
Versículo 1. Los filisteos planearon contra Israel, otra vez los filisteos. Y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Esta es una de esas veces que Israel pierde. Los filisteos persiguieron muy cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Aminadab, a Malquisúa, hijos de Saúl, 3 de sus primogénitos. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Versículo 4. Entonces Saúl dijo a su escudero: fíjate qué manera de morir. Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver el escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Amados hermanos, el que está lejos de Dios muere solo y olvidado. Haces las cosas tan mal que la gente no quiere estar cerca de ti. Haces las cosas tan mal que la gente no te soporta o no me soporta. Y tu vida, en vez de haber sido un regalo para este mundo, tu vida, más bien tu muerte, se vuelve un alivio para este mundo. ¿Has escuchado gente que dice de otras: qué bueno que se murió? ¡Qué bueno! Mira, en cierto sentido, el pueblo de Israel tuvo este sentir con Saúl. Saúl murió solo. Sí, dice que con sus 3 hijos, pero matados a filo de guerra. Y dice el texto que Saúl le dijo a su escudero: mátame tú. Y el escudero no quiso, ni siquiera el escudero lo quiso matar. ¿Y qué hace Saúl? Agarra su espada y se avienta sobre ella y se atraviesa. Qué triste manera de morir. Amados hermanos, yo sé que fueron muchas cosas y a lo mejor no te acuerdas, ahorita te las recuerdo, pero se nota cuando estás lejos de Dios, porque Dios te dice lo que tienes que hacer y tú quieres hacer todo lo contrario. Se nota cuando Saúl estuvo cerca de Dios, porque ¿sabes qué pasaba? Si no has leído o si no conoces, ponte a leer primero de Samuel desde el capítulo 1. Ves victorias de Saúl. Hubo victorias en la vida de Saúl y Dios lo prosperó. Pero una vez que Saúl dijo: ¿sabes qué, Dios? Ya no te necesito. Entonces empezamos a ver a Saúl en caída libre y vemos que Saúl empezó a tener esquizofrenia, vemos que Saúl empezó a tener celos, vemos que Saúl empezó a desear la muerte de aquellos a los que se daba, vemos que Saúl empezó a alejar a las personas que lo bendecían. Saúl. Vemos que Saúl estaba lejos de Dios y no cumplía su palabra. Vemos que Saúl empezó a hacer cosas que Dios detestaba. Y por último vemos a un Saúl morir solo y triste. Te vas a morir, ¿sabías? Noticia de última hora, siempre se los digo. Te vas a morir. La pregunta no es ¿me voy a morir? La pregunta quizás sería ¿cuándo? Pero no sabemos. ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿Sabes qué es un epitafio? El epitafio es este pedacito, esa piedra donde dicen amado padre, hijo, etcétera, etcétera. A veces somos muy condescendientes con los epitafios de ciertas personas, porque aunque haya sido un condenado le ponemos bueno, etcétera, etcétera. Si hoy tú murieras, ¿qué diría tu epitafio? Quizás la gente diría qué bueno que se murió. Gracias a Dios que ya se murió, porque nadie lo, ni él se aguantaba. Gracias a Dios un tranza menos, un mentiroso menos, una persona en la que no se puede confiar menos, un loco menos, un esquizofrénico espiritual menos, un ladrón menos, un asesino menos. Amados hermanos, cuando estás lejos de Dios se nota. Y así como vimos en las imágenes a manera de ilustración, así se ve en tu vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el pecado nos ciega tanto que nos hace sentir que no es cierto.
que el otro está mal, que yo tengo razón, que el otro está mal y que me juzga y que estoy siendo juzgado y que no me entienden. Es que nadie me entiende, nadie me quiere. Parecemos adolescentes, ¿verdad? A veces. Porque todos pasamos por la adolescencia y los adolescentes somos así, ay, nadie me quiere en este mundo. A veces así hacemos cuando estamos en pecado. Nadie me entiende. Iglesia, te vas a morir algún día. Y tu vida se está yendo, tu vida se está acabando. ¿Qué van a escribir de ti en tu epitafio? ¿Qué van a decir de ti? Que fuiste una persona, un verdadero creyente, una persona que se esforzó, una persona que intentó hacer lo correcto. O quizás van a decir de ti, qué bueno que ya se murió porque ya no lo soportábamos. Amado hermano, espero que estas 7 características de la vida de Saúl te ayuden a entender de qué se trata cuando te alejas de Dios. Y mira, si tú eres de esos que se están alejando de Dios, si tú te sientes frío, si tú sientes que la presencia de Dios ya no está contigo, déjame decirte que en 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9 te dan una promesa. Y nos dicen que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, porque todos hemos pecado. Pero que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Querido amigo o hermano, quizás tu vida la acabo de describir en estas 7 características. Quizás tú eres así, pero ¿sabes que hay esperanza? En Dios siempre hay esperanza. Corre a Dios y entrégate a Dios, porque solo Dios puede prosperar tu vida, porque solo Dios puede cambiar y transformar, así como lo vimos en la última imagen, a un adicto, drogadicto, mentiroso, mujeriego, a un hombre virtuoso, a una mujer virtuosa con una vida digna de admirar. Ojalá y tú y yo estemos cansados de las vidas que muchas veces llevamos lejos de Dios, para que no nos quede de otra que arrojarnos a sus brazos y a su gracia y a su perdón, porque en Dios hay perdón. Amigos y amados hermanos, ojalá y que nuestra vida no sea como la de Saúl. Ojalá y nadie nos quiera lejos de su vida. Ojalá y alguien cuando diga, mira, Joshua, ese hombre cumple lo que dice. ¿Sabes qué? Miriam es una persona confiable. Y no que sea todo lo contrario, perdón, se hará el hombre. Sino que ya no Enrique, perdón, hermano. En Enrique ni confíes. Ya me cambié de lugar. Y ni así se escapa. ¿Sí me entienden? Ojalá y seamos esos hombres y mujeres que vale la pena tener cerca. Y no esos hombres y mujeres que, miren,